Bueno, mi nombre es Rodón Ramírez, soy ingeniero agrónomo, me acompaña la ingeniera Sonia Cochonal. Los dos somos integrantes del equipo técnico de la Dirección de Agricultura Periurbana, de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Corrientes. Les quería contar un poco cómo va a ser toda la metodología de la charla. Vamos a dar una charla hoy de algunos temas específicos. Y la próxima semana, si Dios quiere, el día miércoles, ¿no, Guillermo? Sí. El día miércoles que viene, estimo que a la misma hora vamos a estar completando el temario. El temario de hoy consiste básicamente en el tema de los abonos orgánicos, más específicamente la obtención de abono a partir de los residuos familiares, que acá la ingeniera es especialista en el tema y nos va a contar a todos cómo poder fabricarlo en nuestra casa. Luego una introducción del manejo de la huerta, que va a estar a cargo mío. Y la semana que viene vamos a hablar un poco del tema de las plagas y enfermedades de la huerta. Eso es el contexto general de toda la charla. Así que, si está entendido, podemos comenzar. Voy ahora a compartir una pantalla enseguida. Es un PowerPoint para que ustedes vayan visualizando más o menos lo que les va indicando la ingeniera. Ahí es, voy a compartir la pantalla. Genial. Espero que les aparezca a todos. Sí, sí, ahí aparece Rubén. Aparece Rubén, ¿eh? Bien. Bueno, ahí está. La ingeniera Sonia, con ustedes. Bueno, buenos días. Hoy vamos a ver un poquito el tema compost. ¿Qué hacemos con nuestros residuos orgánicos? Más precisamente con todas aquellas cáscaras de verdura que utilizamos diariamente para preparar los alimentos, ¿no? Entonces, primero vamos a ver qué es compost. Es la descomposición controlada de materiales orgánicos como restos de frutas, de verduras, residuos de poda. Perdón. Ahora estamos justamente en la época de podas, así que vamos a poder darle un buen uso a estos residuos que vamos a ir generando en nuestra casa. Pastos, hojas, también estamos en otoño, las hojas, las personas que tienen la suerte de tener árboles, por ahí diariamente tienen una cantidad de hoja importante que por ahí no saben qué hacer y se pueden transformar en un abono. Entonces, junto con la hierba, el café, papeles y cartones, ¿sí? A estos residuos los vamos a controlar. ¿Qué vamos a controlar? Vamos a controlar la humedad, la aireación y es muy importante el tamaño de estos residuos. Entonces, el primer paso va a ser separar los residuos de nuestra cocina, por lo tanto sería necesario tener en la cocina dos tachos, dos recipientes. Uno donde vamos a colocar todos nuestros residuos orgánicos, los restos de fruta y de verduras crudas o cocidas también puede ser, las cáscaras de huevo, los saquitos de té, la hierba, el café, ¿sí? Las servilletas de papel, el cartón que contiene las servilletas de papel. No vamos a incluir en este recipiente ni en nuestra compostera lo que sea pañales, toallitas higiénicas, tampoco pañuelitos, ¿sí? Tampoco van comidas elaboradas, no van lo que sea excremento de perros y gatos, eso tampoco, por lo tanto nuestra compostera debe estar tapada, debe estar cubierta para evitar que ingresen nuestros animales domésticos, ¿sí? Está.
Y en la parte del jardín acopiaremos todo lo que sea cuando hacemos la limpieza, el corte de pasto, cuando barremos las hojas y los restos de poda. ¿Sí? ¿Qué vamos a manejar de la compostera? Vamos a controlar la humedad, vamos a controlar la aireación y vamos a tener en cuenta el tamaño de nuestros residuos. Para controlar la humedad tenemos que tomar un puñado de nuestro compost, apretarlo, y si se nos chorrea agua, si se nos escurre mucha agua, es porque nos pasamos de humedad. Si esta situación continúa por varios días, se nos va a podrir todos nuestros residuos, y ahí vamos a tener un problema importante con el tema de los olores y un montón de inconvenientes que trae esta fermentación, ¿sí? Entonces, si nos pasamos de humedad, colocamos material seco como papel, cartón, pasto seco, hojas secas, y mezclamos para que la humedad sea lo más uniforme en todo el largo de o en toda la parte de nuestra pila de residuos, ¿sí? La aireación, ¿cómo vamos a controlar? Bueno, y en el caso de que apretamos y está muy seco, le humedecemos, ¿sí? La aireación, vamos a voltear todo este material. Esto lo tenemos que hacer todos los días para homogeneizar la humedad. En la aireación lo que nosotros hacemos es aportar oxígeno a los microorganismos que están que participan en esta descomposición. Ellos necesitan oxígeno, necesitan humedad, no necesitan un exceso de agua, solo tiene que estar húmedo, ¿sí? Y también, cuanto menor es el tamaño de nuestras partículas, más rápida va a ser la descomposición. ¿Se entiende? Entonces, controlamos la humedad, controlamos la aireación y el tamaño de nuestros residuos. Ahí tenemos unas imágenes de cómo podemos nosotros controlar la humedad en nuestra casa. Perdón, ¿se escucha bien? ¿Está todo bien? ¿Tienen buen sonido, buena imagen? Sí, sí, se escucha bien, Rubén. Ellos tienen todo apagados los micrófonos, así que... Sí, se escucha. Se escucha bien. La pregunta que quieran ir haciendo la pueden escribir en el chat. Sí, sí, sí. Y ahí yo estoy guardando las preguntas, entonces ahora al final las comentamos. Bueno, Bien. muy bien. Entonces, ahí, y acá tenemos unas imágenes de qué sí y qué no va dentro de nuestra compostera, ¿sí? Sí, todos los restos de frutas y verduras, como les dije, los saquitos de té, cáscara de huevos, papel, cartón. Sí tenemos la posibilidad de tener pollo en nuestra casa, conejos, el estiércol o el excremento de estos animales de corral, sí lo podemos incorporar a nuestra compostera. También la bosta de caballo, o si tenemos la posibilidad de tener vacas y demás, eso también sirve para acelerar un poco más el proceso de descomposición. No van, como les dije, comidas elaboradas, pañales descartables, huesos, restos de comida, ¿sí? Lo que vamos a hacer, lo que va a pasar si nosotros incorporamos resto de comida es que vamos a tener roedores, vamos a tener moscas, vamos a tener olores desagradables. Entonces vamos a evitar todos estos inconvenientes. ¿Está? Ahora los tipos de abonera o de compostera y su ubicación. Siempre, si vamos a hacer sobre el suelo directamente, que es lo recomendado para nuestra zona,
En nuestra zona no es conveniente hacerlo en un pozo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos zonas, nuestra zona es bastante húmeda, o sea, no tenemos una zona seca, ni árida. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando llueve, nuestra compostera, nuestra bonera se va a llenar de agua y se va a producir esto que nosotros no queremos. Se va a producir una fermentación y van a empezar a salir a despedir o a desprender olores desagradables. Entonces, si tenemos suficiente patio, podemos elegir la parte más alta del terreno, entonces si llueve, el agua escurre con facilidad y no queda estancada. Podemos tener tachos, podemos hacer con un cerco, podemos utilizar maderas de pallets, ¿sí? Podemos utilizar algún tambor de esos grandes. Siempre tenemos que tener en cuenta el tema de remover, ¿sí? Puede ser con un palo, puede ser con alguna horquilla, con alguna pala. Siempre tenemos que tener en cuenta el tema de remover por la aireación, para que la humedad sea homogénea en todo este perfil, ¿sí? Y bueno, lo recomendable para zonas secas sí es en pozo. Entonces se aprovecha un poco más la humedad en el perfil del suelo. Tenemos que protegerla del viento, tenemos que protegerla del sol, por lo tanto hay que cubrirla en los días de lluvia y los días de mucho frío. Lo que nosotros vamos a conseguir tapando es que la temperatura aumente. Eso es muy bueno porque los microorganismos que participan en esta descomposición necesitan temperaturas templadas de 24, 25 grados. Esa temperatura se logra tapando y cubriendo, así la cubrimos del viento y del frío y del exceso de sol. Entonces, más bien tiene que estar en un lugar con sombra. Ahí hay algunas imágenes de las formas o de los tipos de contenedores para realizar la compostera. En el segundo, que dice cerrado tipo tacho, lo ideal es que tenga perforaciones, porque entonces por ahí si nos pasamos con el agua, existe la posibilidad de que el exceso drene, ¿sí? Y evitamos con esto que se nos pudra todo el material que estamos compostando. Ahí hay otras fotografías de todo lo que se puede utilizar para realizar el compost. Lo bueno es que podemos reutilizar también estas cubiertas de vehículo, ¿sí? Es muy económico, si uno vive cerca de una gomería, la puede conseguir fácilmente, y sirven bien para este propósito. Ahí tenemos otras muestras, también utilizando maderas de pallets, un cerquito, hay un cerco hecho con tacuaras y alambres, ¿sí? Está todo esto está disponible, uno tiene que ver en la casa qué es lo que tiene por ahí, qué es lo que le sobra, si tiene un tambor, si tiene una heladera vieja, si tiene cualquier tipo de recipiente bastante amplio sirve para realizar nuestra compostera. Siempre teniendo en cuenta el manejo el control de la humedad, de la aireación y del tamaño de nuestras partículas. Ahí hay otro ejemplo, esto es casero. Tenemos, hay material que están picados, por supuesto, para disminuir el tamaño de las partículas. ¿Cuándo yo me doy cuenta que mi compost está maduro? Cuando no puedo distinguir, no puedo diferenciar qué tipo de residuos fueron los que lo formaron. O sea, no puedo distinguir ni restos de hoja, ni cáscaras de nada.
tampoco puedo diferenciar si había hierbas, si había té, si había papeles, si había cartones. Tiene que quedar como el aspecto de la tierra del monte, y ese mismo color café oscuro, olor a humedad, agradable, ¿sí? Tiene que tener un olor agradable, no está bien si empieza a eliminar olores desagradables. No hay lombrices porque en este caso van a ser solamente el compost, solamente la descomposición de restos orgánicos. No vamos a colocar acá las lombrices. ¿En cuánto tiempo va a estar listo nuestro compost? Va a depender de la época del año. Como dijimos, los microorganismos se manejan bastante bien en temperaturas de 24-25 grados, por lo tanto, en primavera-verano van a ser las temperaturas óptimas para acelerar el proceso de descomposición. Por lo tanto, entre 2 a 4 meses, nosotros vamos a tener un abono, un compost terminado y un abono listo para utilizar para mejorar el suelo de nuestras macetas o el suelo de nuestra futura huerta. En invierno tarda un poquito más, 4, 5, 6 meses, dependiendo. En nuestra zona tenemos la suerte de que no tenemos temperaturas tan bajas. Por lo tanto, tapado y cubierto de lo que es el viento, vamos a lograr esta temperatura de 24 grados en el interior de nuestra pila de residuos, y los microorganismos van a trabajar bastante cómodos. ¿Cuál es la dosis recomendada? Una parte de compost en 3 partes de la tierra que nosotros tenemos, ya sea en nuestra maceta o cuando la vamos a incorporar a los canteros donde vamos a preparar nuestra futura huerta. Este compost se debe incorporar en la parte superficial nada más de nuestra maceta o de nuestro cantero. Cuando vamos a iniciar la huerta, en un lugar vamos a mezclar de 2 a 3 kilos de compost por metro cuadrado, ¿sí? Y lo vamos a incorporar superficialmente, ya que la siembra se realiza en la superficie del suelo. Para flores y arbustos, limpieza, o sea, primero tenemos que desmalezar, tenemos que cortar el pasto, dejar limpio alrededor de nuestro arbusto, y en esa superficie colocar de 2 a 4 centímetros de compost. En el caso de los árboles, se proyecta la copa del árbol al suelo y alrededor se le hace la incorporación de una capa de hasta 5 centímetros si lo incorporamos con una pala de punta. Bueno, esa es toda la de compost. Bueno, Sonia, tenés una serie de consultas que te fueron haciendo. Por ejemplo, te preguntaron si los cítricos se pueden incorporar y qué verduras, si se pueden incorporar todas o hay algunas que no. No entendí la primera parte. Si los cítricos se pueden incorporar a lo que es el compostaje. Sí, todos los cítricos se pueden incorporar. Lo mismo que las verduras. Lo mismo que los restos de verduras, así es. Perfecto. También consultaron en cuanto a la utilización del aserrín para corregir lo que es el exceso de humedad. Sí, está bueno como para corregir la humedad, porque lo que va a pasar con el aserrín es que lleva un poco más de tiempo para descomponerse.
sea, el resto de los materiales ya va a estar listo, pero el acerrín todavía va a ser visible. Bien. En cuanto a regar, ¿se hace todos los días o cómo se hace? ¿Regar? Sí. Está bien el práctico de tomar un puñado, apretar, y ahí yo tengo bien la consistencia de mi compost. Si lo aprieto, me chorrea demasiada agua, agrego material seco, lo mezclo, ¿sí? Para homogeneizar esa humedad. Si noto que tomo un puñado y no es maleable, se siente, se nota que está seco, bueno, agrego agua para humedecer nada más. Sería a demanda, entonces sería. ¿Sí? Sería a demanda, entonces. Sí. Bien. Acá otra consulta es, tenía entendido que la compostera no debe ser tapada nunca, para que pueda ingresar oxígeno. En caso de usar papeles debe ser diarios de baja tinta. ¿Todo es así? Pregunta. No entendí bien. No escuché bien. Si la compostera tiene que ser tapada y el tipo de papel, si tiene que ser de diario con baja cantidad de tinta. No importa la tinta en este caso. O sea, el papel de diario se descompone bastante bien. La tinta la degradan con facilidad los microorganismos, y en cuanto a que esté tapada, uno lo tapa, pero no es impermeable, por decirlo así. Uno lo puede cubrir, en realidad no es tapar, sino cubrir para protegerlo de la lluvia y de los vientos. Y ahora que estamos en otoño y vamos a entrar al invierno, es conveniente taparlo para evitar el frío. Entonces, mientras se produce el proceso de descomposición, los microorganismos van desprendiendo calor, y es bueno conservar ese calor en el centro de nuestra compostera. Perfecto. Una señora dice que ella coloca los residuos directamente sobre las plantas. ¿Se puede? Se puede, pero no se debe. ¿Por qué? Porque los microorganismos van a empezar a atacar esta materia orgánica, estos restos de frutas y de verduras que le agregó, y durante el proceso se desprenden gases, se desprenden dióxido de carbono y se desprende temperatura. O sea, lo mismo ocurre cuando agregan hierba a las macetas. Muchas veces uno desconoce el tema, entonces agrega la hierba directamente en las macetas. ¿Qué pasa? La planta se va tornando cada vez más amarillenta, porque debido a el calor que va desprendiendo esa descomposición. Perfecto. Y por último te consulto acá el armado de la compostera con pallets. Pregunta si tienen que estar bien clavadas o tienen que dejar espacio, y si también se puede utilizar el aceite vegetal para impermeabilizarlo. El aceite vegetal, no. Ah, el aceite vegetal para impermeabilizar el pallet. Sí, exactamente. Sí. Y lo que sería bueno es, en el espacio que queda entre tabla y tabla de pallets, colocar una tablita más para evitar que los residuos se nos escapen por los costados. Perfecto. Bueno. En unos días más vamos a publicar unos videos en las redes sociales donde vamos a explicar bien cómo es la fabricación, el uso del pallet. Perfecto. Cómo se realizan esos envases, digamos. Bueno, Rubén, continúas vos. Si te puedes acercar un poco más al micrófono para que se te escuche mejor. ¿A mí? Sí. Bueno, ¿Dónde está tu micrófono? a ver, Luis. Disculpas. Sí, las clases después van a ser compartidas. Escríbanos al email o a aquellos que ya le contestamos, luego le compartiremos. Y como dijo recién el ingeniero, también vamos a compartir este video vía Facebook de la Municipalidad de Corrientes. Bueno, Rubén, ¿todo tuyo? Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy buenos días nuevamente. Este es el segundo acto de nuestra
pequeña charla que intentamos brindarles para ver si podemos aprender a tener nuestra huerta familiar de una forma fácil, sencilla y sobre todo económica. Lo que yo voy a hablar básicamente son 3 temas, ahí están en la pantalla. El primero es el diseño, después el proceso de siembra y trasplante, y finalmente algunos cuidados generales que tenemos que tener en nuestra huerta para que todo vaya funcionando bien. ¿Okay? Yo quería primero destacar algunos beneficios que podemos tener teniendo nuestra huerta familiar en nuestra casa. Generalmente la gente dice, bueno, pero yo no tengo espacio, no tengo lugar, no tengo tiempo. No, yo creo que siempre es posible. Si no tenemos lugar o si no tenemos un lugar adecuado, existen alternativas, las cuales vamos a ir tratando de enseñarles. Si tenemos un lugar pequeño o un lugar más grande, mejor. Si la tierra es buena o la tierra es mala, yo siempre digo, todas las tierras y todos los suelos son mejorables de alguna manera para poder adaptarlos a hacer una huerta general. En general, los beneficios económicos son muy marcados en este caso. Ustedes fíjense que en el proceso de producción de una verdura aparece el productor primario, o sea, el tipo que vende su verdura en la chacra, y pasa por una serie de procesos económicos donde aparecen los señores intermediarios. El mercado, el que reparte, el ayudante del verdulero, el verdulero, etc. Eso va encareciendo el producto. Todo eso va encareciendo el producto. Si nosotros logramos obtener nuestras verduras en nuestra propia casa, todo ese ahorro va a ir a la casa. Ahora más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos, sobre todo económicos, para que ustedes tengan idea de la cantidad de dinero que podemos ahorrar, tal vez sin darnos cuenta y teniendo la satisfacción de poder consumir nuestro propio producto. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vamos primero al tema de la preparación de la huerta, del diseño de una huerta. Lógicamente, primero tenemos que disponer de un lugar. Ese lugar, lo dije hoy, podría ser chico, grande, no hay mayor problema con eso. Sí, debe estar adaptado para que la planta crezca normalmente y se pueda desarrollar. Vamos primero al primer paso. Ahí en la imagen ustedes ven algunos pasos los cuales hay que seguir. En la imagen también ver el diseño de un cantero. Fíjense los detalles. Primero que nada, nuestra huerta tiene que estar cercada. Yo no sé si ven el cursor ahí. ¿Se ve el cursor, Guille? Sí, se ve, Rubén. Bueno, acá lo que estoy señalando es el cerco. Este cerco de la huerta debe ir todo alrededor. Dicho de otra manera, en la huerta no puede entrar nadie más que el tipo que produce la huerta. Y la gente a las cuales se le puede mostrar, pero en principio no es bueno que entren los perros, que entren los gatos, ni que entren las gallinas y los vecinos. En el diseño lo primero que hay que hacer es la preparación del cantero. Fíjense, acá hay un ancho, que es un ancho estándar, digamos, tiene 1 metro, 1 metro de ancho. El largo puede ser de cualquier largo, lo que más recomendamos nosotros es que sea de 4 o 5 metros, y un espacio entre los canteros de unos 20 o 30 centímetros para que podamos caminar. El hecho de que los canteros tengan 1 metro de ancho o 1,20 metros es para simplemente poder trabajar sobre el cantero. Si fuese más ancho, tal vez algunas personas no puedan alcanzar para desmalezar, para acomodar la planta, para hacer la siembra, para hacer el trasplante, etc. ¿Está? Lo primero que hay que hacer es limpiar el lugar. El lugar no debe tener vidrios, no debe tener escombros, no debe tener piedras.
y sobre todo lo que más hay en los lugares donde se van a hacer la huerta, que son las malezas, los pastos. O sea, primero hay que sacar todo lo que sea malezas y pastos, limpiar el terreno. A eso le llamamos nosotros limpiar el terreno. ¿Ok? Acá hay un ejemplo de un cantero. Fíjense, este cantero tiene 1,10 m de ancho, tiene 5 metros de largo. En el fondo se puede ver otro canterito más chiquito, ¿sí? Y tiene la ventaja de que está protegido. Está protegido simplemente con maderas o palos, para que los efectos de la lluvia no haga que se desparrame el cantero y se pueda contener todo el sustrato en un solo lugar. Fíjense, está cercado por un tejido y por algunas plantas que lo protegen del viento. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se hace la preparación del suelo. La herramienta que se va a utilizar es la pala de punta. La pala de punta, si alcanzan a ver en la figura, acá el hombrecito, que no soy yo, está haciendo el movimiento de tierra. El movimiento de tierra se hace enterrando la pala cada más o menos 10 centímetros y haciendo el movimiento de la pala hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás 2 veces para que la tierra se afloje. Lo que nosotros siempre decimos, no es conveniente dar vuelta a la tierra. En general la gente dice, tengo que dar vuelta a la tierra, tengo que dar vuelta a la tierra. No. Lo que tenemos que hacer es mover la tierra. Si uno da vuelta a la tierra, ¿qué pasa? En el perfil que nosotros enterramos la pala, en la parte de abajo, cuando damos vuelta la ponemos para arriba, y en esa parte es la parte donde menos nutrientes tiene el suelo. ¿Está? Por lo tanto, toda la parte nutritiva del suelo, que son los primeros 10 centímetros, donde más nutrientes tiene el suelo, se pierde, se va para abajo. ¿Está bien? Bueno. Si no van entendiendo, van haciendo preguntas y Guillermo las va recopilando. Sí, yo estoy recolectando acá las preguntas que están haciendo y después al final las planteamos. Yo me imagino que hay como 30 preguntas. Sí. Bueno, a ver, otra cosa a tener en cuenta. Ahí dice el registro de los datos. Debemos saber en la disposición de nuestra huerta y de nuestros canteros cuáles son las especies que se van a sembrar o trasplantar en ese lugar, más o menos qué superficie tienen los canteros, la fecha de siembra, la fecha de plantación, para después ir sabiendo cómo realizar lo que dice acá, que son rotaciones y asociaciones. Ese concepto lo vamos a desarrollar ahora más adelante. Y algo muy importante, los datos de producción por metro cuadrado. Metro cuadrado, 1 metro por 1 metro, saber, tener idea de más o menos cuánto produce. Cuánto me produce de lechuga por metro cuadrado, cuánto de acelga, cuánto de cebollita. ¿Ok? Bueno. Y después el otro proceso es el abonado. Nosotros suponemos que nuestro abono ya está listo, está preparado, todo lo que explicó la ingeniera ya está hecho, está todo terminado, todo funcionando. Y lo último es tener en cuenta, a través de la visualización y de la revisión de las plantas, la aparición de lo que nosotros llamamos plagas, enfermedades y los efectos del clima, que puede ser roturas de hoja por caída de lluvia fuerte, por el viento, etc. ¿Está bien? Seguimos. Una vez que preparamos el cantero, repito, se hace el movimiento con la pala, después se hace un desterronado con azada, los terrones que van quedando en el cantero, se desterrona con azada y finalmente se hace un alisamiento con rastrillo, para después colocar la semilla o la planta para trasplantar. Si ya tenemos todo eso, tenemos que hacer la siembra. Y hay 3 cosas que tenemos que saber. ¿Cuándo vamos a sembrar?
cómo vamos a sembrar y dónde. Respecto del primer punto que dice cuándo vamos a sembrar. Nosotros sabemos que las verduras en general tienen como dos estaciones. Hay verduras de invierno y verduras de verano. Como conocimiento general decimos, las verduras de hoja, tipo la lechuga, la selga, la cebollita, el repollo, etc., son verduras más bien que funcionan mejor en invierno. ¿Ok? Y para el verano dejamos las otras verduras que pueden ser, que en general son las verduras de fruta, como el tomate, el pimiento, el zapallo, el zapallito, el maíz, etcétera, que son más bien de temporada de verano. ¿Está bien? Sobre el segundo punto, que dice cómo vamos a sembrar, tenemos que destacar dos formas. Las dos formas son una siembra que se hace directa, una siembra directa, o sea, directamente colocar la semilla en el lugar definitivo donde va a crecer la planta, en el cantero. Y el otro tema es la realización de un almácigo. Ahora más adelante vamos a mostrar algunas imágenes de cómo se hace el almácigo. Pero el almácigo consiste generalmente en hacer una presiembra en un lugar determinado, en un lugar controlado, que puede ser un cajón, puede ser un lugar protegido, puede ser un lugar donde se puedan hacer traslados de ese material, para tener la situación controlada. O sea, si hace frío lo podemos resguardar, si llueve mucho lo podemos resguardar, si tiene mucho sol, si tiene mucha sombra, lo podemos mover para que se vaya desarrollando de a poco la planta. ¿Está bien? Bueno. Acá, en esta pantalla, vemos algunos ejemplos sobre algunas verduras que se pueden sembrar, cultivar todo el año. Fíjense, la acelga, la chicoria, la lechuga, el perejil, la zanahoria y la rúcula, son especies que en general todo el año andan bien. Destaquemos que la lechuga y la acelga para nuestra zona, para la zona de Corrientes, para la zona más bien noreste, las temperaturas durante casi todo el año son altas y andan mejor en el invierno. ¿Está bien? Sabemos que tenemos gente conectada del sur de nuestra provincia. Aprovecho para enviarles un saludo y para decirles que, bueno, en esa zona las temperaturas promedios son un poco más bajas y tal vez en el verano podamos hacer algo de acelga y lechuga. Acá en Corrientes Capital yo creo que es imposible sin alguna tecnología. Muy bien. Y acá hay algunas especies que funcionan mucho mejor en la campaña de otoño-invierno. Fíjense, repollo, ajo, la cebolla de verdeo, la espinaca, rabanito, remolacha, y sobre todo para nuestra zona la lechuga. En las otras columnas, acá ven ustedes, en la columna de la derecha, estos son más o menos los días que lleva todo el proceso para obtener nuestra cosecha. Fíjense que hay algunas que demoran mucho, como la zanahoria, que lleva un proceso de hasta 100 días, o la rúcula, que en 40 días ya está lista para comer. También tiene un proceso muy corto, la chicoria, la lechuga es un poco más de 2 meses. Muy bien. Acá hay algunas especies que se cultivan exclusivamente en verano. Fíjense que son estas tres: el pimiento, cuando hablo de pimiento estamos hablando del morrón, el pimiento, el tomate y la berenjena, que son hortalizas de fruta. Las frutas funcionan mucho mejor siempre en el verano. ¿Está bien? Fíjense los procesos, fíjense el tiempo, en general andan los 120, 130 días para cada uno. ¿Está? Bueno.
Ahora vamos a sembrar. Fíjense la imagen. Lo primero a tener en cuenta respecto de la siembra. Las semillas de verdura en general son semillas muy chiquitas, son chiquitas, tienen 1 milímetro, 1,5 milímetros, 2 milímetros. La semilla de lechuga, bueno, no tengo acá para mostrarles, pero son semillas muy chiquitas. Y son poco manuables. O sea, la profundidad de siembra a la cual se hace por ahí no es controlable. Pero, en general, se dice que la profundidad de la siembra debe ser 3 veces el tamaño de la semilla. Imaginemos una semilla de poroto. Todos conocen un poroto. La profundidad de la siembra debe ser 3 veces el largo del poroto. Esa es la indicada. En el caso de las lechugas, por ejemplo, que son semillas chiquitas, lo que se hace es poner la semilla sobre la superficie del suelo y después taparla con una capita de tierra, o de compost, del compost que hizo la ingeniera. ¿Ok? Creía que está entendido eso. Acá ven algunas imágenes de semilla. Fíjense, acá en la primera imagen arriba a la izquierda se ven semillas de lechuga. Y fíjense que es tan chiquita que apenas sobrepasa el milímetro. Fíjense la referencia de la regla. Acá estas son semillas de acelga, son un poquito más grandes. Estas son de porotos, estas son de zapallo, ya son más bien grandes. Y la remolacha que tiene casi el tamaño de la acelga, son parecidas. ¿Está bien? Las otras semillas que son chiquitas son las de repollo, la de albahaca, la de rúcula también es muy chiquita, la de zanahoria también, y la de perejil. ¿Está bien? Bueno, a ver. Acá, en nuestra zona, cuando uno va a hacer la siembra en la huerta, yo siempre digo, siempre conviene hacer la siembra directa, salvo algunas especies. Para nuestra zona siempre es conveniente hacer almácigos para el cultivo de lechuga. Estos son los modelos de almácigos. Fíjense, están hechos de madera, en forma muy fácil, con madera de pallet. Acá tiene 10 o 15 centímetros de altura. Luego se coloca el sustrato. Para el sustrato usamos la tierra, usamos el abono de la ingeniera, y algunas cositas más que ya le vamos a ir diciendo. Fíjense la metodología de siembra. Fíjense, acá, si ustedes alcanzan a ver la mano, ven que acá hay como un palito con el cual voy largando de a una la semilla al suelo. De a una. ¿Por qué? Porque, lógicamente, una semilla significa una planta. Cuando hacemos el almácigo, una semilla es una planta. Cuando hacemos la siembra directa, también. Y generalmente uno tiende a agarrar un puñado de semillas y tirarlo así, y que crezca. Que crezca lo que crezca, y generalmente lo que hacemos ahí es un desperdicio de semillas. Y las semillas son caras. Fíjense, esta es una lata de semilla. ¿Está bien? Semilla de repollo. Esta lata... No se te ve, Rubén, porque estás compartiendo pantalla. ¿No se ve? No. ¿Más arriba? Ah, perdón, sí, ahora... Pero ahora al final mostramos. Una lata de lechuga que tiene más o menos medio kilo, cuesta arriba de los $100. Para que tengan una idea de algunos desperdicios que podemos llegar a hacer de semilla, tirando semilla por tirar para ver qué pasa. Con esta técnica podemos controlar la cantidad de semillas que vamos a dejar. En la foto de abajo, fíjense cómo quedan dispuestas las semillas, una al lado de la otra, más o menos a 2 o 3 centímetros, y después lo que se hace es tapar con una capa de compost,
Bien, y finalmente regar. ¿Está bien? Acá hay otra imagen. En la preparación del suelo para el almácigo siempre es conveniente que esté bien abonado, o sea, vamos a usar la relación de 1:4 de compost con tierra. O sea, vamos a colocar 25% de compost mezclado con la tierra. Dicho de otra forma, si usamos un envase, vamos a poner, supongamos, 1 taza de compost y 4 de tierra, y 3 más de tierra, para que finalmente queda hecha esa distribución del 25%. Bien. Acá hay alguna forma de proteger el almácigo. Tanto para el invierno como para el verano se pueden tapar durante la noche con un plástico. Durante la noche, al otro día tenemos que airearlo y ponerlo en el sol un rato. Siempre es necesario que nuestra huerta, nuestro almácigo, nuestro lugar de crecimiento de plantas, tenga sol casi continuamente. Hay algunos fondos de las casas, y ya me voy un poquito del tema porque eso me olvidé de decir. Hay gente que hace la huerta en el fondo de la casa abajo de un árbol. Y abajo del árbol hay sombras todo el día. Y muchas veces nosotros vamos a visitar y nos dicen, pero no crece, pero no crece, pero no crece. Y claro, no tiene sol. En general se dice, necesitamos de 6 a 7 horas de sol durante el día para el lugar definitivo donde vamos a instalar una huerta. ¿Ok? Siempre es importante el sol. En el caso de los almácigos, vuelvo ya al tema de los almácigos, también se puede hacer una protección con un plástico negro o con media sombra. La media sombra son esas mallas entretejidas que se usan para proteger del sol, para que no le dé a la plantita directamente el sol. En el caso de las lechugas, que es nuestro caso del almácigo, las lechugas son extremadamente frágiles y susceptibles al efecto del sol, se deshidratan enseguida. Bien. Acá hay otra forma de proteger del sol. Acá nuestro almácigo tiene un techito de paja. Está. Acá a la derecha se ve otro almácigo que se está regando. Acá donde vemos el riego, acá el solcito, quiere decir que la hora a la cual se debe hacer el riego no es a cualquier hora. Debe ser una hora lejos del mediodía. Lejos del mediodía. ¿Está bien? O a la mañana temprano o a la tardecita. En general, ahora más adelante vamos a aprender a distinguir cuándo tenemos que regar. ¿Ok? ¿Ingeniera? ¿Quiere regar? No. Muy bien. Muy bien. Acá vamos ahora al tema del trasplante. Una vez que nuestra semilla hizo en el almácigo la germinación, hizo la emergencia, o sea, empezaron a aparecer las primeras hojitas, tenemos que esperar un tiempo hasta que la planta esté más o menos madura. Eso significa que debe tener entre 4 o 5 hojas verdaderas para después realizar el trasplante. El trasplante se hace sin arrancar la planta. O sea, tenemos que sacar con el pan de tierra. Eso se hace o con la mano limpia o con una cuchara, que es la mejor, con una palita, con algo que pueda sostener el pancito de tierra para después trasplantarlo. De una vez, después se hace nuestro agujerito donde vamos a colocar la plantita y finalmente se hace presión, se tapa, se riega y se deja. Creo que está bien ejemplificado acá.
aunque son distintas plantas, esta es de lechuga y esta es de tomate, me parece. Bien. Acá hay algunas imágenes más del tema trasplante. Fíjense, este caso, la primera foto a la izquierda arriba, acá cuando nosotros arrancamos la planta, lo que sucede es esto, la raíz se estropea, se rompe, y algunas plantas hasta quedan sin raíz. Entonces después sufre un estrés importante la planta cuando es trasplantada y algunas no llegan a desarrollarse. En cambio, con el pan de tierra es como que todo sigue igual para ella, y después se va acomodando. Bueno, acá hay plantita de lechuga, acá este es un plantín de tomate, que va a ser trasplantado. En el caso de los tomates y de los pimientos, los trasplantes deben hacerse, además de la cantidad de hoja, debemos tener en cuenta el diámetro del tallo. El diámetro del tallo debe ser más o menos del tamaño de un lápiz. Esa es la medida estándar. ¿Ok? Guille, ¿todo bien? Sí, todo espectacular. Muy bien. Vamos a hablar un poco del tema de la profundidad del trasplante. La profundidad del trasplante en general debe ser un poco más de lo que estaba. O sea, del almácigo donde estaba hasta la altura que estaba tapado con tierra, taparlo un poquito más, para que en ese tallo se desarrollen nuevas raíces. ¿Está bien? Acá vemos los mismos ejemplos, la lechuga y el tomate. En el caso del tomate, cuando uno entierra un poco más el tallo, enseguida desarrolla raíces. Esta especie de tomate. ¿Está bien? Bueno. Ok, acá en esta imagen, no sé si se ve bien. Sí, se ve perfecto. Estamos viendo un diseño. Esto es una huerta vista de arriba. ¿Está bien? Fíjense, acá a la derecha tenemos nuestro lugar donde vamos a hacer el compost, que debe ser, dijo la ingeniera hoy, un lugar protegido, preferiblemente con sombra, que no le dé mucho el sol, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Acá puede ser un lugar donde vamos a poner nuestros almácigos, también un lugar protegido. Y acá está nuestra huerta. Nuestra huerta en este caso tiene 4 canteros, fíjense, de 1 metro de ancho, por 4 metros de largo, tiene 20 centímetros los caminitos y está toda cercada. Todo alrededor está cercado. Y fíjense la distribución. Abajo, no sé si alcanzan a leer, dice acelga, zanahoria, perejil, rúcula y lechuga. Son nuestros ejemplos y son las referencias, y acá la forma en que van a estar sembradas o trasplantadas para su crecimiento final. Esto que nosotros vemos acá, por ejemplo, dice, acá hay acelga y zanahoria intercalado. ¿Qué significa eso? Eso es el proceso de asociación de plantas. En la asociación de plantas, lo que logramos es que cada uno de los líneos, esto es un líneo, esto de va para abajo es un líneo, absorba los nutrientes a la altura de la raíz a la que crece. La zanahoria es una hortaliza de raíz, por lo tanto va más para abajo y utiliza muchos nutrientes. En cambio la acelga utiliza los nutrientes de la superficie. O sea, no compiten entre ellos, y se protegen unos a otros. ¿Está bien? En el segundo cantero vemos que hay perejil y rúcula. ¿Está bien? También están consociados. Luego tenemos un cantero de todo lechuga. Todo lechuga. En este caso, suponemos que vamos a tener un alto consumo de lechuga.
que vamos a comer ensaladas todos los días, a la mañana, a la tarde y a la noche. Pero calculen ustedes, acá lo que quería mostrar es que en un pedacito de este cantero, que es, tomemos como referencia 1 metro cuadrado, podemos obtener hasta 4 o 5 kilos de lechuga. Sí. Y la lechuga... 10 los productores que... Sí, los productores, sí, pongamos un promedio, 5, 6, hasta 7 kilos por metro cuadrado de lechuga. Sabemos que la lechuga se cosecha de una sola vez. Cuando se va a cosechar, se cosecha todo. Se saca la raíz, se saca todo, y después hay que sembrar de nuevo. Entonces, fíjense, lo que quiero mostrar acá es el efecto económico. El precio de la lechuga hoy promedio está 40 pesos el kilo, más o menos 40 pesos. Acá vamos a producir más o menos 6 o 7 kilos por cada metro cuadrado. Si multiplicamos 6 por 4 son 240 pesos que vamos a estar ahorrando. ¿Está bien? Eso multiplicado por las veces que vamos a cosechar y por el tiempo durante los 6 meses que vamos a tener lechuga o más, significa un ahorro importante. ¿Está bien? En el caso del perejil, acá tenemos nuestro perejil, el perejil es una planta que se va cosechando y va rebrotando. Entonces siempre tenemos perejil. ¿Está bien? Un masito de perejil, ¿cuánto sale? 20 pesos. Por ahí, sí. Sale 20 pesos. Y eso va a significar ahorro económico para nuestra familia. Bien. Sigamos. Acá hay algunos ejemplos más. Fíjense. Vamos a tomar el ejemplo de la selga. La selga se cosecha más o menos a los 60 o 80, 70 días más o menos. En 70 días podemos tener nuestra selga lista. ¿Está bien? La selga nos puede llegar a producir más o menos 2,5 kg, 3 por cada metro cuadrado. Por cada cosecha que le hagamos. Porque a la selga, acuérdense, no se arranca toda la planta. Se va cosechando las hojas del costado. Se arranca 3 o 4 hojas por cada planta y se deja que rebrote y se deja que rebrote. Durante todo el ciclo de la selga podemos hacer hasta 4 cosechas. ¿Está bien? Lo cual significaría, en nuestro ejemplo, un total de 10 kilos por cada metro cuadrado. Fíjense. Y en un cantero de 4 metros, como nuestro cantero que mostramos hoy, vendrían a ser 40 kilos de acelga. Al precio de la acelga que está hoy, más o menos 50 a 60 kilos el kilo, 50 pesos el kilo, eso significa un ahorro total de 2.000 pesos. ¿Está bien? Y así los demás ejemplos. El de la selga, lógicamente, es el más significativo. ¿Está bien? Bueno. Bien. Acá, bueno, en esta pantalla están algunos de los beneficios que hablaba hoy, beneficios económicos, beneficios de una alimentación sana. Respecto de la alimentación sana, es muy simple. Nosotros sabemos que producimos nuestro propio alimento, sabemos de dónde viene, sabemos que no hemos utilizado productos químicos ni tóxicos, ni insecticidas, ni fungicidas, ni herbicidas, ni abonos químicos, ni nada de esas cosas. Hemos hecho una producción, lo que yo llamo, o lo que se llama, una producción agroecológica. Hemos tenido en cuenta, para esta producción agroecológica, también indirectamente la conservación del medio ambiente. ¿Está bien? Porque sabemos que los productos químicos producen inconvenientes muy graves en el ambiente. Bien. Respecto de un concepto que dice acá, agroecológico, ¿por qué nosotros le decimos
agroecológico y no orgánico. Habrán escuchado el concepto por ahí, verduras orgánicas, y no tanto de verdura agroecológica. La diferencia es que es muy simple, el producto que es orgánico necesita una certificación oficial. Y eso es algo que es un proceso largo y caro. O sea, para tener productos orgánicos hay que pagar. dicho así. Entonces, podemos decir para dentro nuestro, nosotros consumimos productos orgánicos. Pero técnicamente son agroecológicos. Bueno, espero no haberlo confundido con todo este concepto, pero bueno. Ok, acá queríamos mostrarles algunas imágenes más. Esta foto de la izquierda es una producción a escala comercial. Nosotros en nuestra dirección y en nuestros programas que desarrollamos en nuestra dirección, tenemos un programa también de asistencia técnica a los productores locales, productores comerciales, que comercializan sus productos en las ferias de la ciudad. Existen distintos lugares o puntos de nuestra ciudad donde se hacen las ferias. Y nuestros productores venden sus productos directamente al consumidor. O sea, en ese lugar hay buenos precios, hay buenos productos, hay productos ecológicos y baratos. En la foto de la derecha hay una foto de un almácigo, varios almácigos, acá hay 1, 2, 3, 4 almácigos. Estos están hechos en almácigos que ya se compran hechos, se llaman spilling, y son de plástico. Estos se compran. Pero nosotros en nuestra casa podemos fabricar con madera o alguna maceta, como lo indicamos ya anteriormente. Bueno. Guille, ¿todo bien? Perfecto. Bueno, ok. Queda poquito ya, así que no se impacienten. Dale, dale. No. Acá justo estoy guardando las preguntas que están haciendo. Okay. Acá hay otra fotografía de un emprendimiento comercial. Y hasta ahí, si tenemos preguntas, Guille. Bueno, sí, acá tengo varias. Te preguntan si se puede hacer en macetas. Por supuesto que sí. Ahora, más adelante, voy a mostrar algunas imágenes de la fabricación de macetas, de cómo se pueden diseñar, a dónde se pueden colocar, y cómo se hace la siembra, etc. ¿No? Otra consulta es la dirección de los canteros, si tiene que ser alguna dirección específica o cómo. Perdón, no escuché bien. La dirección de los canteros, creería que hace referencia en cuanto al sol o los vientos. Y en cuanto a la referencia, en cuanto al sol, siempre, fíjense que el sol acá en nuestra zona aparece en el este, va hacia el norte, y después se esconde en el oeste. O sea, la orientación ideal sería la orientación norte, o noroeste, que es la forma en la cual más tiempo le da el sol a la huerta. ¿No? Perfecto. ¿Y podrías repetir, por favor, lo que era el movimiento con la pala? El movimiento con la pala, bueno, acá no lo puedo mostrar, lo voy a hacer con las manos. Acá tenemos, ¿se ve? Sí. Tenemos nuestro suelo, enterramos la pala y hacemos este movimiento, para que el suelo se mueva. Pero lo que no hay que hacer es dar vuelta. Si nosotros damos vuelta, todo el perfil del suelo que está abajo se va a ir para arriba, y esa es la parte donde menos nutrientes tiene el suelo. ¿Ok? Bien. Consultan que la lechuga que suelen comprar, el tallo está... Bueno, no entiendo la consulta. Perdón. Cuando compramos lechuga solemos ver que mucho plantan el tallo. Que compran la lechuga y después ponen el tallo como una nueva planta, digamos, que lo reutiliza la gente. ¿Eso está bien? ¿Se puede? Sí, se puede. Se hace en el caso de la lechuga, en el caso de las acelgas, en el caso de la cebollita.
En el caso de la cebollita, fíjense que los mismos productores utilizan esa metodología de sacar, nosotros le llamamos sacar los hijos y plantar en otro lugar y crece otra vez la planta. Sí, no hay mayor problema. Siempre y cuando, en el caso de las lechugas que nombraba el señor, debe tener una parte de la raíz. En cada caso debe tener una parte de raíz. Bien. ¿La utilización de maples para almácigos? ¿Perdón? La utilización de maples para almácigos. Sí, yo no lo recomiendo mucho porque como son de cartón, cuando se humedecen, por ahí algunos, cuando quieren hacer un traslado, se descontrola, pero bueno. El ideal es utilizar el de madera. No quiero decir que no se puede, sí se puede, mucha gente lo hace. Bien. En el departamento estoy sembrando, pero es más lento, o le faltará algún nutriente, consultan. ¿Está sembrando en el departamento adentro? No sé, eso es lo único que dice, pero me imagino que eso es un caso particular. Las plantas en general y las verduras necesitan determinadas horas de sol para poder desarrollarse bien. La señora o el señor que hizo la pregunta habrá hecho la siembra, empezó a crecer la planta, después dejó de crecer, se volvió amarilla o se estira un poco la planta, como que hace el tallo largo buscando luz. Entonces eso es que en general es falta de sol. Bien, ¿y la densidad de siembra? Las densidades de siembra para cada especie son distintas. Las verduras de hoja, tipo lechuga, selga, cebollita, cebolla, etcétera, y perejil, tienen distintas formas de sembrarse. Siempre debemos buscar que cada planta que va a crecer se desarrolle normalmente, todo su crecimiento, hasta el final, sin molestarse una a otra. Para la lechuga, por ejemplo, con una distancia de 25 a 30 centímetros entre cada planta, está bien. Para las acelgas también. En el caso del perejil se puede sembrar semillas muy juntas, porque el perejil hace como un tallito largo y después recién larga las hojitas, entonces puede ir más amontonado como perejil en maceta, como dice el dicho. En el caso de la cebollita también pueden ir más juntas, se pueden sembrar a chorrillos continuos. En el caso de las zanahorias, es un caso especial, porque la zanahoria, la semilla es muy chiquita y se siembra. Cuando se hace la siembra, tiene que hacerse siembra directa. No se puede hacer al máximo, porque la planta de zanahoria no se puede mover. Si uno mueve para hacer un trasplante de una planta de zanahoria, en general se mueve la raíz y nuestra zanahoria sale toda torcida, o crece mal. Entonces, cuando se siembra la zanahoria, se siembra lo más separadito posible, 10 centímetros, 5 centímetros, y si por ahí se nos escapa mucha semilla, después, cuando van saliendo las primeras plantillas, lo que hay que hacer es un raleo. Este concepto que está acá en la pantalla, no sé si lo ven, es un trabajo que se hace también en la huerta. ¿Ok, Guille? Y la última consulta es en cuanto a las macetas y el tamaño de las plantas. Si hay algún tamaño específico de maceta para distintos tipos de plantas. Va acorde en general al tamaño de la raíz. Si nosotros vamos a hacer una siembra en maceta de zanahoria, no es lo mismo que hacer de lechuga. La de zanahoria tiene que ser más honda. ¿Ok? Bien. Todo va relacionado al tamaño de la raíz en general. ¿Guille? Sí, para que alguien está jugando con la pantalla. ¿Está escribiendo en la pantalla? ¿Hay alguien escribiendo? Sí, continúa nomás. No somos nosotros, Guille. Continúa por eso. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Eso es todo.
qué poco. O no entendimos nada, o estuvo todo bien. Bueno. Sí, continuando. Tenés... Continuamos. Vamos este es nuestro punto final de hoy, y vamos a nombrar y a tratar de enseñarles cómo se realizan algunas labores para el cuidado de nuestra huerta, algunas prácticas fundamentales o culturales para la producción. Nosotros consideramos que básicamente son 5. Fíjense, raleo, el raleo, ahora lo vamos a explicar a cada uno, las carpidas, el riego, el tutorado y la conformación de cerco biológico. Cada uno de los conceptos vamos a ir nombrándolo. En este caso, primero el raleo. Era lo que decía hoy, fíjense. Acá, en esta figura, nuestras plantitas, en este caso son plantitas de rúcula, ¿sí? Son de rúcula, están como muy amontonadas. Entonces lo que vamos a ir haciendo es un raleo, sacando las plantas que más molestan, para que la distancia entre planta y planta sea la adecuada para que cada una se desarrolle normalmente. Las plantas que se sacan se pueden trasplantar a otro lugar, o si son muy chiquitas o están como muy feas, se eliminan directamente. ¿Está bien? En el caso de la zanahoria, el rabanito, la rúcula y la espinaca son los casos en general que se pueden hacer raleos, porque en este caso se hacen siembras directas. No se utilizan al máximo ni trasplantes. ¿Bien? Hasta ahí está bien. En el caso del raleo también pueden aparecer alguna que otra planta enferma, esa hay que descartarla enseguida. Las plantas que uno nota que no está creciendo bien, que se está volviendo amarilla, como que se entristece, o algún síntoma que pueda presentar, hay que eliminarla porque puede hacer el contagio a las otras especies. Hay que eliminarla y sacarla fuera de la huerta. Bien, acá, en este punto, vamos a hablar del control mecánico y manual de maleza, que, dicho en criollo, es sacar los pastos. Cuando uno hace el cantero, hace la siembra o hace el trasplante, y después, junto con la planta, aparecen los primeros problemas, que son las malezas, los pastos. Eso se pueden ir eliminando de 2 formas. Primero, no se pueden usar productos químicos. No se deben usar en la huerta familiar herbicidas. Eso tenemos que olvidar. Y el control que vamos a hacer es un control mecánico. Simplemente carpir o arrancar el pasto con la mano. Es un trabajo, pero bueno. Bien. Me están apurando con el tiempo, así que vamos a ir un poco más rápido. ¿Guille, está muy bien? Sí, estamos perfectos. Acá aparece un concepto que dice mulching. El mulching es un nombre en inglés, pero bueno, consiste en la protección de nuestro cantero con algunos productos de tipo orgánico que no estén descompuestos. Fíjense, acá en este caso, estas son hojarascas que protegen al suelo. ¿De qué? ¿De qué protegen? Protegen de que no se pierda rápido la humedad. Si por ahí llueve fuerte, protegen al suelo de que la gota de lluvia que cae no destruya las partículas del suelo. Y también controla la temperatura. O sea, si el sol está muy fuerte, esto hace como un efecto de techo para el suelo, para que la temperatura se vaya regulando en el suelo. ¿Está bien? Acá hay otro ejemplo, acá en estos canteritos cuadrados, acá lo puse así porque, para que vean la exageración un poco, pero es una forma de ir protegiendo. Bien, seguimos. El aporcamiento. El aporcamiento consiste en ir acercando tierra al pie de la planta. Fíjense, esto es son plantas de tomate, a la cual el señor acá le va a ir acercando tierra hacia la raíz,
¿Mm? ¿Para qué? Para que la planta en ese lugar donde hace contacto con la tierra desarrolle nuevas raíces. ¿Mm? Y haga un efecto sostén. ¿Mm? ¿Está bien? Ese es el efecto del aporcamiento. ¿Mm? ¿Está bien? Acá hay otro ejemplo. Estas son plantitas de mandioca, a la cual a cada muchacho le están haciendo una carpida y un aporcamiento. Le acercan tierra para que desarrolle las raíces. ¿Mm? ¿Ok? Bien. El riego. El riego. Del riego es un tema especial porque es decir cuánta agua, cuándo, a qué hora, en qué fecha, durante cuánto tiempo vamos a regar nuestras plantas. Yo siempre digo, el concepto general es saber detectar cuándo nuestra planta necesita agua. Eso quiere decir que no necesariamente tenemos que regar todos los días a la misma hora con la misma cantidad de agua. Puede ser que hagamos un riego ahora a la mañana temprano, que hayamos hecho, y tal vez al otro día a la mañana temprano está húmeda la tierra, entonces no la regamos, esperamos hasta la tarde. ¿Mm? Y vamos detectando la necesidad de agua. ¿Mm? No tanto el calendario ¿está bien? Las formas de las cuales se puede regar, acá vemos algunos ejemplos, este es el más común, con la regadera, regando el cantero uniformemente, en forma de lluvia, o con la manguera en forma de lluvia también. Siempre es importante cuando uno riega, y insisto con el tema de la hora, si uno hace este riego, con la regadera a la mañana temprano, para dentro de un tiempo, o sea, una hora más o menos, la hoja ya va a estar seca. Y si le da el sol, la planta no va a ser, con la gota de agua que le quedó en la hoja, el efecto de la lupa, a través del cual se quema la hoja. Lo repito, la gota de agua en la hoja, cuando el sol sale y se pone fuerte, hace el efecto de una lupa, y la hoja se quema. ¿Está bien? Acá arriba hay otro método, esto es un método, se llama bien comercial, pero esta cinta que ustedes ven acá tiene como unos agujeritos o piquitos por los cuales se larga el agua en forma de goteo. Va saliendo, cayendo una gota, y fíjense la mancha de humedad que va dejando. Esa mancha de humedad se expande hacia abajo y el agua queda disponible para la planta. ¿Ok? Esta otra forma es un sistema que se llama Waterfly, y esto es simplemente una manguera gruesa de plástico que está perforada, el agua viene a presión y sale en forma de lluvia, para arriba, así. ¿Ok? Bien. Acá hay algunas de las cosas que no hay que hacer. Esto es lo que decía hoy. Mojar la hoja de la planta. Mojar la hoja de la planta y teniendo como referencia la hoja. No solo no es bueno mojar la hoja de la planta por el efecto del sol, sino también porque la hoja se humedece y queda susceptible para la aparición de algunos hongos, que son las enfermedades, o también para el desarrollo de algunas larvas de los bichos. ¿Bien? Acá, en la foto de la derecha, no sé si alcanzan a ver, pero la señora tiene como todo el terreno inundado. Acá se ve que está inundado, acá está inundado, acá está inundado, y ella sigue regando sin ningún problema. O sea, acá vamos a tener un exceso de agua. Y cuando hay un exceso de agua, el suelo se satura de agua, entonces no dispone de oxígeno y las raíces no pueden absorber el agua. Increíblemente, uno le agrega agua, se satura el suelo y la planta no absorbe agua. Porque no tiene oxígeno, que es lo que necesita para que la raíz absorba el agua. ¿Ok? Bien.
finalmente, aquí tenemos algún ejemplo de lo que es el tutorado. El tutorado es lograr algunos efectos físicos para sostener la planta. En este caso tenemos dos ejemplos. Este de la izquierda son plantas de arveja. La arveja tiene, acá le han creado un sistema para que trepe. La arveja es una planta trepadora. Por eso generalmente en la huerta se siembra contra el cerco, o algunos le ponen ramas secas para que se prenda de ahí. ¿Está? Y en el caso de la derecha vemos plantas de tomate. Las plantas de tomate crecen y se van a ir sosteniendo por esta caña. Fíjense el sistema, un sistema de X, que va creciendo y se van a ir atando las distintas partes del tallo acá sobre la caña. ¿Está bien? Otra forma de hacer el tutorado para el tomate es extender un alambre acá arriba y después envolver cada guía con hilos, ir envolviéndolo para que vayan sosteniendo. No sé si se entendió eso, creo que sí. Bien. Aquí quería mostrarles un tema del cerco biológico. Al hablar de cerco biológico, nosotros tenemos que hablar ya de algunos puntos de nuestra próxima clase, que son las plagas, enfermedades y el control natural de plagas y enfermedades. Pero el cerco biológico consiste generalmente en poner en el borde de la huerta o en el borde de cada cantero plantas que tengan un efecto repelente. O sea, plantas que tengan olor, lo que nosotros llamamos aromáticas. En general, acá hay algunos ejemplos: el orégano, el tomillo, el romero, la albahaca, la lavanda. ¿Está bien? En el caso de las caléndulas y los copetes, en estos dos casos, estas dos plantas producen flores de un color amarillo anaranjado, muy atractivo, los cuales tienen el efecto de confundir, de confundir a los insectos. Los insectos son atraídos generalmente por las flores. Cuando ven una flor y ven el color, ellos detectan el color y van ahí. Y tal vez se queden ahí y no se coman nuestra planta. Generalmente eso pasa con este tipo de flores. Bien, bueno. Perfecto, ingeniero. Tenés una serie de consultas. Bien, muy bien. Primero, ¿conviene usar vallaspirina para enraizar? Consulta Claudia. ¿Conviene qué? ¿Usar qué? Vallaspirina para enraizar. Vallaspirina para enraizar. Exactamente. Bueno, lo hemos visto, no lo hemos visto, no sabemos cuál es el efecto que puede tener. Creemos que algún efecto positivo y no dañino sí puede tener. Lo que sí sabemos que tiene un efecto bueno son... La rama de sauce. Rama de sauce. No, las pastillas anticonceptivas, sí, porque sabemos que tienen hormonas. Claro. Las hormonas tienen un efecto enraizante. ¿Está bien? En el caso de la vallaspirina, tiene un ácido, que es el acetilsalicílico, que tendría efecto sobre el enraizamiento. En el caso de la vallaspirina. Nosotros no lo hemos probado. Sí probamos los anticonceptivos y anduvieron bien. Bueno, preguntaron también sobre métodos naturales para las plagas, pero eso va a ser tratado el miércoles que viene, el cual les decimos a todos que se inscriban a través del email o bien del número de teléfono. Ya vamos a hacer el flyer para circular, pero mientras tanto se pueden ir inscribiendo. Luego, en cuanto al riego, preguntan si usamos la regadera sin mojar. ¿Cómo usamos la regadera sin mojar las hojas? Bueno, Se complica, ¿eh? En el caso de la regadera, en las plantitas conviene hacer un ida y vuelta.
O sea, no regar, hola, Sí, no regar encima de la planta, sino al costado y al otro costado. ¿Se perfecto. entiende? No, no Hacer encima de la planta. de un lado y del otro, ir y venir. Tratar de mojar lo menos posible la hoja, no quiere decir que no se moje, siempre se moja y se salpica. Por eso el tema de la hora. Por eso insistimos en el tema de la hora. O la mañana temprano, que le da tiempo a que la hoja se seque, o a la tardecita, que ahí ya tiene toda la noche para secarse. Bien, una señora dice que ella siempre riega a las 19 horas. Y que por lo general las plantas están acostumbradas. ¿Está bien o está mal? ¿Las plantas qué? Están acostumbradas. ¿A qué? Por costumbre, perdón. Yo riego siempre a las 19 horas. Siempre mis plantas en general por costumbre, ¿es mal o bien? Muy bien, señora. Muy bien. Si la planta le indica que quiere que la regue, réguela. No hay ningún problema. Y está buena la hora. Siempre está buena la hora primero. Sí. Lo que yo quise decir hoy, con decir no necesariamente tiene que ser a una determinada hora, es tratar de aprender a detectar cuándo. Tocando el suelo, mirando y viendo la planta. Eso es lo que quise decir. No que no se puede hacer siempre a la misma hora. Hágalo, señora, no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, parece que quedó bastante claro la charla del día. Está bueno eso. Bueno, desde ya le quiero invitar a todos a que se inscriban lo que es la semana que viene, la próxima charla que haremos. Acá pueden ver el email de la dirección y el teléfono. También nos pueden encontrar en Pasaje Villanueva 1460, que es donde se encuentra la Dirección de Agricultura Peruana, donde están los ingenieros, realizamos el asesoramiento técnico. Y bueno, sin más que decir, le agradezco a todas las personas presentes, a los ingenieros que participaron hoy dando la charla. Y bueno, nos estaremos viendo en un nuevo encuentro. Espero que sigan todo bien. Bueno, muy bien. ¿Algo más que quieran decir ustedes, ingenieros? Bueno, muchísimas gracias. Nosotros, Gracias. una enorme satisfacción poder. No esperábamos que haya tanta gente, la verdad. No esperábamos que haya tanta gente. Y Muchas gracias. un saludo para todos. Muchas gracias, muy buena charla. Muy instructivo y muy apropiado en los tiempos que vivimos también. Perfecto. Esa es la idea también de poder comentar a la gente cómo puede hacer su propia huerta y su desarrollo económico también. Felicitaciones, muy lindo. Bueno, muchas gracias a todos, que sigan bien. Esperamos que nos escriban y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Hasta luego. Bueno.